Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la clase número 3, correspondiente al segundo parcial, a unidad 2 que estamos trabajando, que tiene que ver con un movimiento oscilatorio, y lo que habíamos visto hasta el momento, que era un movimiento armónico simple y su relación con un movimiento circular, ¿verdad? Bueno, bienvenida Jocelyn. Me gustaría que después de la clase te mantengas en línea a través de Zoom para darte las indicaciones con respecto a mis dos asignaturas, por favor, ¿ok? Yo te escribo por interno una vez que terminemos las clases para ponernos de acuerdo cómo va a ser la presentación de tus tareas y actividades. Listo. Ok, entonces, como de costumbre, voy a irlos nombrando poco a poco para el tema de la asistencia. Por favor, estén atentos al momento de que los nombro, activan su micrófono, por favor, y me indican la palabra presente, ¿ok? Vamos a empezar. Andrés Álava. Álava no está. Cristina Young. Presente. Alberto Balseca. No. Alain Baus. Tampoco. Juan Diego Briones. Presente. Nicole Campaín. Presente. Matías Campaña. No. Percy Casal. Presente. Leslie Chichande. Leslie. No, no está. Alejandro Díez. Alejandro Díez, tampoco. Alejandro Díez, no. Araxa Gaibor. Presente. Gerald González. Chantal Gobea. Presente. Natalie Guamán. Presente. Nick Lalama. No. Víctor López. Tampoco. Kelly Muñoz. No. Nieto. Yair Nieto. Yair, está, ¿verdad? Presente. Agregar compañeros que van llegando. Gerald González. Damari Polo. Damari Polo no. Ashley Reto. Tampoco. Kerstin Reyes. Presente. Ronnie Rodríguez. Presente. Cristina Roldán. Presente. Emilia Seminario. Presente. Génesis Toaza. Presente. Katia Valencia. María José Vasco. Presente. Ricardo Vera. Presente. Luis Villalba. Presente. Scarlett Villarreal. Scarlett, Reto y Nicolás Lama, ¿no? Y Arriaga, que ya lo incluyo en la lista. Jocelyn. Necesito que enfoques bien tu cámara, por favor, Jocelyn. Reto. Balseca. Ok, tengo a López, Balseca, La Lama y Rey. A ver. Balseca. López. La Lama, ¿no? Okay. Nadie más. Leslie Chichán. ¿Hay alguien más que haya llegado atrasado? Apellido directamente para ver si lo registré.
Bueno, repito, no está presente Alain Baus, o ya llegó Baus, no recuerdo. Presente. Alain ya está aquí. Juan Diego Briones, no. Matías Campaña, Presente. Juan Diego, sí, ok. Matías Campaña, no. Kelly Muñoz, tampoco. Damaris Polo, no. Sí. Entonces vamos a empezar, por favor. Ya les comparto pantalla para ver lo que hemos trabajado hasta el momento. Les comparto la pantalla para retomar, ¿no? Estamos trabajando el tema de movimiento armónico simple, que era un movimiento periódico. Esto es lo que estábamos trabajando, ¿verdad? Movimiento armónico simple es la unidad 2, lo que corresponde a la unidad 2. Es un movimiento periódico vibratorio en ausencia de fricción. Ojo con eso, que ahora se los pongo como concepto en una lección, en una evaluación, ¿no? Para la siguiente clase ya habilitaré una lección. Eso les va a compartir el Mr. Ochoa en su diario, por favor. Así como han hecho la evaluación, de ese mismo tipo sería la lección, ¿no? Basándonos en el mismo formato, ¿ok? Entonces, de ahí estuvimos trabajando un poquito sobre el tema de que el movimiento armónico simple está relacionado con el movimiento circular, por lo tanto, nosotros utilizamos unas ecuaciones que se dan en este movimiento, ¿no? ¿Cuáles eran esas ecuaciones? Les indiqué claramente que la principal, la que vamos a necesitar para el armónico simple, son las dos finales, las dos que tienen aquí en la parte de abajo, la de color negro y la de color amarillo. Aquí W, o conocido como omega, significa, está relacionado, esto es velocidad angular, ¿verdad? Está relacionado con el periodo. Entonces, si en algún momento a mí me dan periodo, yo puedo hallar la velocidad angular, o viceversa, ¿no? Si me dan la velocidad angular, haciendo un despeje de fórmula, yo puedo hallar periodo. Y asimismo, te tenían que tener claro que la frecuencia simplemente es el inverso del periodo. ¿Ok? Entonces, estas dos ecuaciones son las más importantes que necesitamos del movimiento circular uniforme, ¿no? Esas ya les pedí que las tengan en cuenta antes de seguir con la clase, por favor. Me imagino ya los demás docentes conversaron con ustedes el tema de los portafolios del estudiante. Yo ya les había indicado desde el inicio de clase el tema en física, pero la orden es clara, es en todas las asignaturas. Esto será revisado antes del cierre del primer quimestre. Escúchese bien, por favor. No quiere decir que en el primer quimestre hago la revisión y lo voy a hacer a la carrera faltando 2 o 3 días, ¿no? Les he pedido que lo vengan trabajando. En este segundo parcial, más que todo por física, voy a hacer una primera revisión de su trabajo. Lo que se requiere en este portafolio es que ustedes tengan sus tareas en una carpeta digital, obviamente, y les pedí que vayan creando el contenido de lo que hemos trabajado, ¿no? ¿Cuál es la guía? La plataforma. No significa que van a hacer copy, pega o capturas de pantalla y las pego, sino que ustedes deben elaborar contenido, ya sea utilizando, les indiqué que pueden usar Blogger como una herramienta, ¿no? Tienen Genially, pueden incluso buscar alguna herramienta que de cierto modo me permita trabajar como una especie de cuaderno digital. Déjenme ver qué me escribe. Lo que dice Matías Campaña, que lo sé. No tengo solicitud de Matías. No tengo solicitud de Matías Campaña. Ahí está compartido el enlace en el chat. Ok, por favor, entonces atendamos, ¿no? ¿Qué debe estar en este portafolio? Contenido, el desarrollo de ejercicios que han trabajado conmigo. Les pedí, por favor, que estos ejercicios tengan siempre a la mano un cuaderno. Así vamos a trabajar desde ahora, un cuaderno a la mano. En las tareas, la tarea que van a tener, ya está publicada la tarea. Todo lo que sea desarrollo debe estar hecho a mano, y al lado de cada ejercicio va a estar su nombre y su apellido. Al lado de cada ejercicio va a estar nombre y apellido. Le toman la foto al ejercicio resuelto y lo agregan al documento, por favor. Así debe venir de aquí en adelante las tareas. Tengo tareas que ya les indico, ¿no? Ni siquiera el nombre del compañero que se las prestó le han cambiado. Entonces, si quiero ser severo, aplico la normativa para ambos estudiantes, tanto el que presta como el que copió. ¿Ok? Entonces, por favor, lo que es tareas, viene el desarrollo hecho a mano. Ustedes adjuntan la imagen de su desarrollo
y en cada desarrollo debe estar nombre y apellido, por favor. Su nombre y su apellido al pie de cada desarrollo. Si son 10 ejercicios, en los 10 ejercicios debe venir su nombre y su apellido, por favor, para el cactus, ¿ok? Continúo, ¿no? Es en ambas materias, en este caso en informática y en física, que ustedes deben elaborar su portafolio del estudiante. Este portafolio, aparte que les voy a pedir que trabajen el tema mapas conceptuales, como lo hacíamos en clase, preferible mapas conceptuales, deben estar los ejercicios, deben tener guardadas todas las tareas que han entregado, ¿ok? Entonces, para física voy a hacer una primera revisión, después ya les doy la fecha. Informática obviamente no lo habíamos indicado desde el inicio, pero igual más adelante les daré una fecha de una primera revisión de su trabajo. ¿Ok? Continuamos. Listo, entonces, vimos ejercicios de movimiento circular donde me daban el periodo. Ya les indiqué que el periodo está relacionado con la velocidad angular, ¿no? A través de esta ecuación se relaciona el periodo con velocidad angular. Entonces, simplemente aquí, como dato del ejercicio me dan periodo, reemplazo y voy a poder hallar lo que me pide dicho ejercicio, ¿no? Esto ya lo habíamos trabajado en la clase anterior. Lo clave de hoy, y que vamos a concluir, porque la clase anterior vimos hasta la posición, ¿verdad? Quiero mostrarles cómo es la gráfica de una función seno y coseno, para aquellos que no han visto esto en matemáticas. La gráfica de ecuaciones, déjenme ver dónde tenían la imagen, acá me parece. Compartir pantalla. Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? Esta es una herramienta que se llama GeoGebra, no sé si la han utilizado. La función que está de color azul corresponde a la función coseno, mientras que la función que está de color amarillo es la que corresponde a la función seno. Ambas son funciones periódicas, ¿sí? Ambas son funciones periódicas, quiere decir que después de cierto tiempo se empieza a repetir la misma trayectoria, ¿verdad? Si pueden notar, la función seno pasa por el origen. Ambas tienen como amplitud máxima, oscilan entre 1 y menos 1. ¿Ok? Ambas oscilan entre 1 y menos 1. Función seno pasa por el origen, mientras que la función coseno pasa por el punto 1 en lo que tiene que ver con el punto de origen. ¿Ok? ¿Se pueden ver? Entonces, de ahí viene la relación que estamos trabajando en las diapositivas, porque la función de la posición, si lo ven, aquí está la función coseno, ¿no? La posición está relacionada con la función coseno. Les acabé de mostrar que la función coseno, en lo que tiene que ver con el eje de origen, pasa por el punto 1 y así mismo llega hasta menos 1, ¿no? Entonces la función coseno es la que pasaba así, mientras que la función seno pasaba por el punto de origen. Entonces, ¿cuál es la expresión que me permite determinar la posición de un objeto? Es x igual a la amplitud por coseno de el desplazamiento, ¿no? Por el coseno del desplazamiento. Este desplazamiento, esta es una ecuación de movimiento circular, es igual a la velocidad angular por tiempo. Por lo tanto, la ecuación que ustedes van a utilizar para expresar la posición, con respecto al tiempo es la siguiente, ¿ok? X igual a la amplitud por coseno, y dentro de la función coseno va como argumento la velocidad angular por el tiempo, ¿ok? Entonces, esta es la ecuación de la posición. Hicimos en la clase anterior un ejercicio, ¿verdad? Por ejemplo, les di un ejercicio. Este ejercicio de aquí, para los que no les haya quedado claro, lo estoy repitiendo. Este ejercicio me daba la función de la posición, ¿ok? ¿Por qué digo que es la función? Porque no conozco un valor de tiempo. Está expresado en función del tiempo, ¿no? Si yo le doy un valor al tiempo, yo ya puedo hallar el valor numérico, ¿no? Pero si no me dan el tiempo, yo debo dejar la ecuación expresada. De esta ecuación, lo que les pedí que me ayuden a identificar era la amplitud, el periodo y la frecuencia, ¿no? Y quiero que tengan claro ustedes, por favor, en la segunda parte de la reunión voy a poner así mismo una expresión y voy a pedir datos de esa expresión, así que necesito que atiendan. ¿Cómo van a hacer esta participación? Lo van a hacer a través del chat, lo voy a tomar como participación en clase en la segunda reunión. Les voy a poner una función, así mismo, como la que están viendo, y les voy a pedir datos de esa función. Entonces, por favor, necesito que estén atentos. El 7, ya les indiqué, ¿no? La función, la ecuación de la posición era amplitud por coseno de la velocidad angular por el
tiempo. Esa era la ecuación de posición, ¿no? Entonces, si me piden como dato la amplitud, no debo hacer ningún cálculo, simplemente debo tomar el valor de 7 como la amplitud, ¿no? De acuerdo a la ecuación de la posición, este número 7 correspondería a la amplitud, ¿ok? Me dicen periodo y frecuencia, pero ¿qué tengo en mi ecuación? En mi ecuación yo conozco la velocidad angular. La velocidad angular, W vale 4pi, ¿verdad? Y yo ya les indiqué que tengo una ecuación que me relaciona a la velocidad angular con el periodo, ¿no? ¿Cuál era esa ecuación? La que tienen aquí, ¿no? Simplemente t estaba inicialmente acá en el denominador, pasa al numerador, y este t y w que estaba acá en la primera parte de la ecuación pasa a dividir, ¿no? Solamente hice un cambio con esa ecuación. Esta es la ecuación que me permitiría determinar el periodo en base a su velocidad angular, ¿no? Aquí tendría 2pi sobre 4pi, porque 4pi sería el valor de la velocidad angular. Simplifico, voy a llegar a que el periodo es 1 medio o 0.5 segundos, ¿ok? Y frecuencia, lo único que debo hacer es invertir. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. Si trabajo con su fracción, como tengo aquí, ¿no? 1 medio, si yo le invierto me va a quedar 2 sobre 1, ¿no? Entonces, frecuencia igual directamente, sin hacer cálculos, sería 2, ¿verdad? Porque si yo trabajo con su ecuación, invierto esa ecuación y eso me va a dar un valor de 2. Por favor, ustedes deben estar tomando apuntes para que trabajen su portafolio del estudiante. Necesito que ustedes tengan un cuaderno físico para todo lo que es ejercicios y las tareas. Deben mantenerlo perenne en un cuaderno, ¿no? Un cuaderno que en este caso sea reciclable, que tengan hojas disponibles, ¿no? No es que para el deber arranco, recorto y le tomo la foto del recorte y luego boto el recorte, no. Por favor, todo lo que sea desarrollo debe estar fijo en un cuaderno, por favor. ¿Ok? Entonces, aquí lo pueden ver, ¿no? El periodo y luego la frecuencia simplemente es invertir ese valor. Preguntas hasta ahí, por favor. Esto era lo que trabajamos la clase anterior sobre la posición, ¿no? La ecuación de posición. ¿Alguien tiene preguntas de los elementos? Necesito que ustedes escriban en su cuaderno cómo es la fórmula de la posición y qué es cada una de las variables, que lo tengan a la mano. Por ejemplo, ahí le pueden poner aquí abajo el 7, una flecha hacia abajo, indicando que ese es el valor de amplitud. Este valor que acompaña a la variable tiempo, todo este valor corresponde a W, y W es velocidad angular. Todos esos apuntes deben tenerlos a la mano, ¿no? ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí, por favor. No. Continúo entonces. De ahí vimos este ejercicio donde me pide hallar la posición, la ecuación de la posición de este ejemplo. Si me dan un tiempo, como lo pueden ver aquí, si me dan un tiempo, yo ya puedo hallar el valor numérico, ¿no? En el caso de que no tenga tiempo, me toca simplemente dejar expresada la ecuación. Pero si tengo un tiempo, recuerden, puedo reemplazar todos estos datos, ¿no? Esta es la ecuación de la posición, recuerden, amplitud por coseno de velocidad angular por tiempo. Esta es la ecuación. La amplitud, debo tener claro que en un movimiento circular, como es la imagen, como lo pueden ver, desde el centro de la circunferencia hacia cualquier punto, correspondería a la amplitud, y esto es lo mismo que yo diga que esto es un valor de un radio. Eso es un concepto matemático, ¿no? Cualquier recta que una el centro de la circunferencia con cualquier punto de ella, eso se le denomina radio. Si yo uno o dos puntos en la circunferencia o 2 veces el radio, eso era el diámetro, ¿no? Eso tienen que haberlo visto en años anteriores. Ok, entonces yo tengo como dato la amplitud 5 centímetros. La amplitud, por ser un valor de longitud, debe estar en qué unidades, metros. Tengo W y el tiempo es dato del ejercicio, ¿no? Lo único que debo hacer aquí es reemplazar los datos del ejercicio. Este 5 centímetros, para mi ecuación, sería 0,05 metros, ya hecha la conversión, sería 0,05 metros. Coseno, que W es dato del ejercicio, aquí lo pueden ver en la parte superior, W es dato del ejercicio, reemplazo, y el tiempo también es parte del enunciado, ¿no? Esto lo llevo a mi calculadora, obviamente, no les puedo pedir que lo hagan mentalmente, es un poquito complejo. Lo llevo a la calculadora y les debe dar como respuesta 0,05 metros, ¿ok? No es que directamente me da este valor, cuidado.
Por casualidad, al momento de usar todos estos valores numéricos, me da la misma respuesta de la amplitud, ¿ok? Simplemente me indica que el punto está por acá, y si se dan cuenta, esto de aquí vendría a ser el radio, que es 0,05 metros. Entonces se encuentra a 0,05 metros de su posición de equilibrio. ¿Ok? Esto es ecuación de posición, ¿no? Repito, si me dan el tiempo, yo puedo hallar el valor numérico, ¿no? Como lo hallé aquí, ¿no? Si no me dan la variable tiempo, me toca dejarlo expresado. ¿Ok? Si conozco amplitud y velocidad angular, debo expresado con la variable tiempo. Eso lo van a hacer en la tarea que ya está disponible en la plataforma. Les pido que ustedes hallen la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración solamente expresada. ¿Ok? Para poder hacer esto, deben tener claro qué es cada uno de los elementos que conforman la ecuación. Preguntas, por favor, para ya avanzar con velocidad y aceleración, que es lo que quedó inconcluso en la clase anterior. Posición, trabajamos esta parte. De ahí viene velocidad. ¿Ok? La velocidad. Miren algo aquí, por favor. En movimiento circular, la velocidad se la conoce como velocidad tangencial. Les indicaba en la clase anterior por qué velocidad tangencial. Porque siempre va a ser un vector que solo topa en un punto a la circunferencia. Otro concepto matemático. Cuando una recta topa en un solo punto a una figura, se lo conoce como tangencial. Por lo tanto, aquí como pueden ver, el vector recibe el nombre de velocidad tangencial porque siempre va a estar presente en un solo punto de mi circunferencia, ¿no? Entonces, mientras vaya dando vueltas, sigue siendo velocidad tangencial. Dependiendo del sistema de referencia, se hace una descomposición, así como lo hacíamos en leyes de Newton, ¿no? Ok, entonces aquí pueden ver, obviamente, mientras haya la oscilación, la velocidad, si está hacia el eje positivo, me va a dar un valor, si me da un valor positivo, quiere decir que el movimiento está en la parte superior de mi eje de referencia. Si me da una velocidad negativa, quiere decir que está por debajo de mi eje de referencia. ¿Ok? Con respecto al signo. Entonces, aquí pueden ver cuál es la expresión que vamos a utilizar para velocidad. La velocidad que vamos a hallar es menos la velocidad angular por la amplitud por seno de W por T. Me van a decir, la ecuación de posición era coseno, ¿por qué la de velocidad es seno? ¿Y por qué este signo negativo? Aquí viene otro concepto matemático que se aplica en física, el tema de derivadas. ¿Ustedes han visto derivadas en matemática? ¿Me lo indican, por favor? Si en segundo o en primero están viendo derivadas, no. Entonces es un tema de tercero. Ok, déjame agregarle a Matías, compañero. Mister, ¿cuándo es coseno? Coseno es para posición, para hallar X. ¿Ok? Para hallar velocidad es seno, y para la aceleración nuevamente vamos a volver a coseno, pero ya les indico el por qué. ¿Ok? Verifiquen aquí. Déjenme mostrarles. En matemáticas, creo que es programa de tercero de bachillerato, hay un tema que se conoce como derivada de una función. Entonces, esto es algo que se les manda a aprender a los estudiantes. Yo lo vi recién en la universidad, pero creo que a partir del año pasado ya se los incluyen en el programa de bachillerato a todos los estudiantes. Entonces pueden ver, ¿no? Si yo tengo la función trigonométrica seno de un valor, de un ángulo, su derivada es el coseno. Si yo tengo la función coseno, su derivada es menos seno de x. Entonces, ¿qué quiero explicar con esto? La velocidad en movimiento armónico simple, es la derivada de la posición. Si lo pueden ver, la posición utilizaba la función coseno, ¿no? Entonces, si yo hago la derivación de esa función, por eso, para hallar la velocidad, yo tengo que la derivada es seno de x, menos seno de x. Entonces, esa es la razón por la que ustedes en la ecuación tienen aquí menos y acá tienen el valor de seno. ¿Ok? Porque en movimiento armónico simple, la velocidad es la derivada de la posición. Entonces me toca derivar a la función coseno y eso me origina menos seno de todo el argumento.
Lo mismo va a ocurrir con la aceleración. En cambio, la aceleración es la derivada de la velocidad. Entonces ahí me toca derivar seno, y la derivada del seno es coseno del ángulo. ¿Okay? Entonces van a verlo aquí, ya les muestro la proyección de velocidad, de aceleración, perdón. Aquí tienen la de aceleración nuevamente. Des en cuenta de algo, ¿no? Miren cómo ocurre con la velocidad. La función seno era una función que pasaba por el origen, mientras que la aceleración nuevamente hace referencia a la función coseno, y aquí la tienen. Miren, ¿cuál es la fórmula que ustedes van a aprenderse de aceleración? Por si acaso, yo les he hecho el resumen de esto en la plataforma. Si ustedes ven la plataforma, está hecho un resumen de las ecuaciones, ¿no? Aquí obviamente les tengo que explicar de dónde salen esas ecuaciones para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Pero la tablita de resumen está en la plataforma. Igual estas diapositivas al finalizar la clase yo se las comparto, ¿no? Aquí habla de una aceleración centrípeta. Les indicaba que la aceleración centrípeta en cualquier punto siempre es un vector que apunta hacia el centro. Es un concepto de movimiento circular. La ecuación que ustedes deben aprenderse para expresar aceleración es la que tienen aquí. Menos velocidad angular al cuadrado por la amplitud por coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ok? Y así mismo me dan una fórmula para hallar aceleración máxima, que es lo que yo les tengo resumido aquí. ¿Ok? Este es el resumen de las ecuaciones, por favor. Aquí necesito que tomen apuntes para que lo tengan a la mano, ¿no? Aquí está el resumen de las ecuaciones. Todo esto debe estar en su portafolio del estudiante luego. Hecho por ustedes este trabajo. No quiero capturas de pantalla y pegados, por favor. Yo me he tomado la molestia de preparar contenido para ustedes. Miren aquí, por favor. Estas son las ecuaciones que hemos visto hasta el momento, las tres. La posición, amplitud, coseno W por tiempo. La de velocidad, menos velocidad angular por amplitud, por seno de velocidad angular por tiempo. Y la fórmula de aceleración. ¿Ok? Me van a indicar, profesor, por qué tiene dos columnas esta tabla. ¿Ok? Estas ecuaciones las utilizamos cuando el objeto parte de su posición de equilibrio. ¿Okay? Que es por lo general lo que vamos a ver siempre. Pero puede darse el caso de un ejercicio donde la posición inicial no sea el equilibrio, sino que sufra un desfase. Esto que está aquí como símbolo griego se lo conoce como el desfase del movimiento. Quiere decir que no empieza desde la posición de equilibrio, sino que tengo un valor de un ángulo diferente. Entonces lo único que él está haciendo, si lo pueden ver, es sumándole ese ángulo de fase. ¿Ok? No son ecuaciones diferentes, son las mismas, pero dentro del argumento le sumo ese desfase que tiene el movimiento. Ya vamos a ver un ejercicio en la segunda parte de la reunión donde le aplicamos este ángulo de desfase. ¿Ok? Entonces aquí les doy otras ecuaciones muy importantes, por favor, miren. Esta ya la habíamos visto, la que relaciona a velocidad angular con el periodo. Si necesito hallar periodo, simplemente los cambios de posición. Periodo pasa al primer lado de la ecuación a multiplicar y W pasaría a dividir, ¿no? Si es que necesito de aquí despejar. Posición inicial. Si a mí me da un ángulo de fase, yo debo saber desde qué posición inicial arranca mi objeto. Entonces, ¿qué fórmula utilizo para hallar esa posición inicial? Sería A multiplicándose por el coseno del ángulo de desfase. Ya vamos a ver un ejercicio para que quede clara esta parte. Si a mí no me dan, si el objeto no parte desde la posición de equilibrio, yo debo hallar desde qué posición parte. ¿Cómo hallo eso? A través de esta ecuación. A través de esta ecuación yo puedo hallar cuál es la posición de inicio del movimiento. ¿Ok? Si me piden velocidad máxima, lo único que voy a hacer es multiplicar la velocidad angular por la amplitud. Si me piden aceleración máxima, debo multiplicar la velocidad angular al cuadrado por amplitud. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar en movimiento armónico simple. Esto está resumido, obviamente este contenido ya se los pongo disponible en la plataforma para que ustedes lo tengan a la mano. ¿Ok? Preguntas, por favor. Preguntas de la parte conceptual, ya vamos a hacer ejercicios para que de cierto modo quede un poco más claro el tema. Preguntas sobre este tema, preguntas sobre el portafolio. Debe haber contenido, ejercicios, sus tareas. Preferible el contenido, trabájenlo con mapas conceptuales. Entonces, los Mande. portafolios tienen que ser
todo lo que vimos, o sea, las clases, todo eso. Claro, el contenido, por ejemplo, no necesariamente semana por semana el contenido. Por ejemplo, para armónico simple, que es lo que estamos viendo hasta el momento, puedes hacer un solo mapa conceptual donde me hables de lo hagas como un diagrama de árbol donde le salen 3 raíces, supongamos. La primera pones posición, su ecuación, en la mitad velocidad, su ecuación, y a la derecha pones aceleración y su ecuación, ¿no? Con eso estás haciendo el contenido de la clase, por ejemplo, no necesariamente poner todo lo que tienes ahí. Y usted también va a revisar los deberes, o sea, todos los deberes que hicimos. Deben tenerlos guardados en una carpeta, ¿verdad? Deben tenerlos guardados, no deben haberlos borrado, no entiendo por qué los borrarían. Incluso no es necesario que lo tengan guardado en el... Mister, lo volvemos a poner ahí. Sí, simplemente lo Volvemos a apuntan. pegar el deber. Simplemente lo apuntan, ¿sí? Mister, Es digital, el portafolio es digital, recuerden, ¿no? Mande, Kerstin. pero podemos, mire, nosotros lo subimos a Drive, ¿verdad? Entonces, no sé si abajo del deber podemos poner el link del deber. O tenemos que poner de ley el deber así todo el archivo. Sí, es válido lo que indica Kerstin, pues si vas a crear una aplicación, por ejemplo, si supongamos diapositiva, que es muy básico, no me gustaría que trabajen con PowerPoint, sino que aprendan a usar otra herramienta, pueden hacer el contenido, los ejercicios, así como yo les estoy mostrando, ¿no? Y al final una diapositiva donde diga tareas y están los enlaces de las tareas. Es válido lo que tú me indicas, ¿no? ¿Cuál es la idea principal? Lo que se me ocurre a mí, o lo que les podría indicar es que Drive me permite manejar archivo y me permite manejar carpeta. Entonces, preferible, creen una carpeta y ahí vayan guardando todo. No es necesario que esté todo organizado, o sea, en un solo documento toda la información, ¿no? Pueden tener por clase un mapa conceptual hecho, la clase 1, mapa conceptual, los ejercicios, un archivito guardado en esa carpeta. Clase 2, mapa conceptual, los ejercicios trabajados, otra carpeta. Una carpeta ahí mismo, donde están todas sus tareas guardadas. Entonces, al final, ustedes me mandan el enlace de esa carpeta, yo abro ese enlace y voy a encontrar todos sus trabajos. ¿Sí? A eso me refiero. Profe, una pregunta. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita tenemos que guardarlo en una diapositiva. O sea, esto lo tengo que poner en una diapositiva, es todo eso. Ya, mira, lo que nos han pedido es que se trabaje en mapas conceptuales más, que sea un resumen de lo que hemos trabajado, ¿no? Porque si les pido diapositivas, lo que van a hacer capturas de pantalla, lo pego en una diapositiva. Hago la otra captura de pantalla, lo pego en una diapositiva. Y eso, de cierto modo, eso no es lo que se quiere, ¿no? Porque estarías haciendo lo mismo que ya está en plataforma. Lo que se pide, por ejemplo, en la parte inicial vimos ley de Hood. En la unidad 1 vimos ley de Hood. ¿Qué es lo que pueden hacer como portafolio ahí? Hacen un mapa conceptual sobre ley de Hood. ¿Qué va a tener este mapa conceptual? ¿Quién fue Hood? ¿Qué ley planteó? ¿Cuál es la ecuación? Suficiente. Ahí está el resumen de ley de Hooke, por ejemplo, ¿no? Vimos interacciones entre cuerpos. Entonces hacen un mapa conceptual sobre interacciones de cuerpo, añaden ese archivo a su carpeta. Añaden el mapa conceptual de ley de Hooke. Hacen un archivito donde dicen estos son los ejercicios de ley de Hooke, lo dejan ahí el archivo de ley de Hooke. Hacen otro archivo donde estén todos los ejercicios que trabajamos sobre fuerza, los ponen ahí. Entonces, ahí están haciendo un portafolio, ¿no? Un portafolio es algo que contiene varias cosas, ¿no? Entonces, no es necesario que esté todo unificado, sino que pueden hacerlo por partes. Hacen, como les repito, ¿no? Sobre ley de Hood, hacen un mapa conceptual, lo dejan guardado en esa carpeta. Ponen ejercicios que hayan trabajado en ley de Hood, ya sea digital que los tengan o los que van a hacer de aquí en adelante a mano, los ponen en otro archivo, todo en una sola carpeta, todo lo que tengan guardado de su trabajo, del parcial, todo. Y lo único que me hacen luego a mí es compartir el enlace de esa carpeta. Yo ingreso y veo todos sus trabajos realizados. ¿Me explico ahí? Profe, pero ya deberíamos hacer, o sea, el portafolio ya no debería ser del primer parcial, sino del segundo, porque se supone que ya lo enviamos el primer parcial. Claro, les di la opción de que esta primera revisión para la mayoría sea para mejorar nota, ¿no? Entonces, en teoría, ya han cumplido con su primer parcial, unos cuantos, ¿no? Pero igual voy a hacer una revisión para todos. Recuerda que la actividad del portafolio lo mandé como recuperación para los que deseaban mejorar su calificación, ¿no? No todos presentaron eso, entonces debo poner una fecha para una primera revisión de su portafolio, ¿no? Porque esta es una nota quimestral. Al final del quimestre nos van a pedir que revisemos el portafolio de los 3 parciales. ¿Ok? Profesor, una pregunta. El resumen que tenemos que dar es
es lo que nosotros entendimos. Correcto, sí. Por eso Ah, ya. preferible mapa conceptual. No lo vean tan extenso, ¿no? Vuelvo y repito, ¿no? En las primeras clases vimos todo lo que era fuerza, ¿no? Entonces hacen un mapa conceptual de qué es fuerza, los efectos y, por ejemplo, la unidad, suficiente. Ahí está hecho el contenido, ¿no? Fuerza, toda acción que origina un cambio de movimiento o una deformación, ¿no? Efectos, ya los mencioné en el concepto, la unidad, Newton. Se acabó. Ahí ya tengo un primer archivito, lo guardo en una carpeta y voy haciendo mi portafolio. Vimos interacciones entre cuerpos, hacen un mapa conceptual, interacciones entre cuerpos, a distancia, por contacto, un ejemplo, y se acabó el mapa conceptual. Ahí ya tengo otro archivito guardado en esa carpeta. Vengo, ley de Hood que trabajamos, ley de Hood, quién era Hood, cuál es la ecuación, qué plantea la ecuación, cuáles son las unidades, y ahí está la parte conceptual. De ahí añado ejercicios. Entonces es una carpeta con varios archivitos, ¿no? Mande, Katia. ¿Tienen que ser específicamente mapa conceptual o podemos hacerlo como? Se pide mapa conceptual porque estoy seguro que si les mando a hacer simplemente contenido, lo que van a hacer es copy pega, copy pega. No veo lo complicado, Katia. Un mapa conceptual sencillo lo divides en tres estructuras, ya te digo, ¿no? El que establece la ley de Hooke, cuál es la ecuación, la unidad de las unidades que intervienen y listo. ¿Ok? Mister, Mande. a ver si entiendes, porque, o sea, no sé, a ver. En sí, el portafolio, ya, desde un principio nosotros teníamos que tener, por ejemplo, por separado, ya, de cada materia tenemos que tener todo lo que han trabajado. Todo lo que hemos trabajado, que son las tareas hasta el momento. Ya. Ya. Lo que usted ahorita está pidiendo el portafolio, o sea, lo que no entiendo muy bien es que, o sea, por ejemplo, tenemos las tareas ya de lo que son del primer parcial, ¿no? Ya. Sí. Y, o sea, no sé, me confunde en lo de, usted pide que hagamos un portafolio, pero no entiendo, o sea, usted anteriormente habían mandado para hacer también en Blogger. Ya, ok, Natalie. Natalie, ya te contesto en la segunda parte antes que se cierre y quede inconclusa la idea, ¿no? En la segunda parte de la reunión te contesto, ¿ok? 8 y 5 los vuelvo a llamar, ¿ok? Y ahí despejamos este tema, ¿ok? Ya les muestro una idea. Creo que la tarea 4, no me acuerdo bien. Y al final, creo que al final está lo que es el péndulo de Newton, ¿ya? Sí, no hay problema. Ponle nombres nada más, que todo esté con nombres, ¿no? ¿Ya? Ajá, ok. Entonces, ese vendría a ser el portafolio en sí, ¿no? Correcto. Ya, sí. eso yo lo tengo, pero, o sea, lo puedo poner también en el Drive. En el Drive yo también lo tengo, yo también tengo puesto así, por ejemplo, parcial 1, parcial 2. Así yo lo tengo dividido. Debe estar en Drive, Natalie, para que compartas el enlace de tu carpeta de Drive. Ajá, sí, ya. Que debe estar en Drive. Entonces, lo que es el asunto de Blogger ya no es necesario en sí, ¿verdad? No, porque lo que usted me está diciendo, por lo que usted me está diciendo es porque, o sea, en sí el portafolio es las tareas y los ejercicios en clases que hemos hecho hasta ahora, ¿ya? Pero ahorita lo que, o sea, Blogger, para poder hacer el portafolio ya, o sea, ya no lo hacemos, porque ya tengo todo eso. A ver, Natalie, o para quien más tenga la duda, ¿no? Puedes seguir manteniendo Blogger para la parte de contenido, ¿no? Y reemplaza eso tu idea de mapa conceptual. Puedes mantenerlo. O simplemente de aquí en adelante trabajas cada clase la parte conceptual o trabajas con un mapa conceptual. Ya queda a tu criterio, ¿ya? Eso sería la parte de contenido, ¿no? De ahí necesito que los otros trabajos también que vayas entregando estén dentro de esa carpeta dependiendo de cada parcial, ¿no? ¿Sí? Entonces te lo dejo como opcional. Si quieres seguir usando Blogger para el contenido, excelente, y simplemente eso reemplazaría los mapas conceptuales, ¿no? Los demás, si no quieren usar una herramienta como lo que está haciendo Natalie, lo que es parte conceptual, hacen mapas, lo que es la parte conceptual, hacen estos diagramas, ¿no? ¿Ok? Y lo único que deben hacer es ir agregando lo que están trabajando conmigo. Y así les va a indicar los demás docentes. Esto es una revisión en el quimestre de los 3 parciales, pero no voy a esperar hasta que concluya el quimestre para decir voy a revisar recién, porque como buen ecuatoriano, dejamos todo para el último. Entonces, pondré una fecha de una primera revisión, ya sea en este segundo parcial, más adelante pondré la fecha de una primera revisión de física, que ya esa debe estar completa. Informática, en este caso, les estoy indicando, ¿no?, que también deben trabajar el tema del portafolio, va a ser en todas las asignaturas
Así que para física sí ya voy a poner una fecha porque en teoría ya deben haber avanzado, porque ese sí se lo indicó desde el inicio. ¿Ok? Entonces en ambas materias, esta es la idea, por favor. Necesito que vayan trabajando ese tema, ¿no? No es nada complejo, lo único adicional es que van a hacer mapas conceptuales sobre la parte teórica que hemos trabajado. Para el primer parcial, recuerden, pueden poner fuerza, la interacción y ley de Hooke. Esas serían las 3 partes conceptuales del primer parcial. Esos son los únicos 3 temas, ¿verdad? En la parte conceptual, sí. Ya, entonces son la fuerza, ley de Hooke y... La interacción entre cuerpos también, puedes poner los conceptos y los ejemplos de ese tipo de interacción, ¿no? Entonces esas serían la parte conceptual, agregas todas las tareas que hicieron, si no me equivoco fueron 4, ¿verdad? 4 tareas, el video del péndulo y los ejercicios que hemos trabajado. ¿Ok? Entonces eso sería primer parcial. Segundo parcial es lo que estamos viendo hasta el momento, movimiento armónico simple, ¿no? Las ecuaciones de movimiento, posición, velocidad y aceleración. ¿Ok? Ahora sí, vamos a continuar con la parte que estamos trabajando. Tengo 30 estudiantes. Voy a verificar. Ok, listo. A ver, entonces voy a seguir proyectando, por favor, la parte de los ejercicios que estábamos trabajando. Recuerden las ecuaciones principales que deben tenerlas presentes. Déjenme compartirles la pantalla para continuar con los ejercicios. ¿Ok? Nos habíamos quedado hasta aquí, ¿verdad? Las ecuaciones, el resumen de las ecuaciones del movimiento armónico simple. ¿Sí? Repito, ¿no? Si el ejercicio, que por lo general lo vamos a encontrar así, está en su posición de equilibrio, estas serían las ecuaciones base. Si me dan un desfase, un ángulo de desfase, lo único que está haciendo en la ecuación es sumarle dentro del argumento ese ángulo de desfase. ¿Ok? Ya lo van a ver con ejercicios para que les quede claro esta parte, que quizás viéndolo con ecuaciones me indicarán que les estoy hablando de cierto modo chino, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguien iba a comentar algo? Mister, ¿qué era el signo ese que estaba al último? El que estoy señalando. Ajá. Es un ángulo de desfase, ¿ok? Es un ángulo de desfase. Recuerda que coseno trabaja, las funciones trigonométricas trabajan con ángulos, ¿verdad? Entonces, este es un ángulo de desfase, quiere decir que el movimiento no está empezando en la posición de equilibrio. Entonces, debo hallar en qué posición está el movimiento. Entonces, con esta ecuación, yo determino la posición inicial del movimiento, multiplicando la amplitud por el coseno del ángulo que me dé el ejercicio. Ya lo vamos a ver con números para que lo tengan un poquito más claro, ¿ya? Recuerden que este contenido, así mismo se los comparto en la plataforma. Con este contenido ustedes se basan para hacer la tarea. En la tarea les he puesto 3 temas, me parece. El inicial, un mapa conceptual, que lo pueden utilizar para su portafolio luego, ¿verdad? Un mapa conceptual de los conceptos de esta clase. Les pedí ahí el tema de periodo y frecuencia. Y por último, que planteen ecuaciones de posición, velocidad y aceleración, ¿no? Entonces utilizan lo que les he preparado para hoy para que puedan resolver tranquilamente su tarea. Ok, entonces vamos a ver ejercicios. Miren lo que me da el primer ejercicio, por favor. Pueden tomar apuntes. Para el día de la ciencia, los estudiantes de segundo bachillerato, ¿ves? Coincide. Los estudiantes de segundo bachillerato construyeron un pistón, ¿ok? Un pistón es un elemento que va dentro de los motores de los vehículos o incluso en otros tipos de motores, ¿ok? Este es un pistón, lo que le da fuerza al vehículo. Por lo general los vehículos trabajan con 4 pistones, no sé si lo tengan muy claro para que en medio tengan la idea de que es un pistón que realiza un movimiento armónico simple. La amplitud del movimiento es 0,8 centímetros y su velocidad angular es de 188,5 radianes sobre segundo. Si se considera que el movimiento es a partir de su elongación máxima, después de 3 segundos, calcular velocidad y aceleración. ¿Ok? Por favor, recuerden, cada vez que tengamos ejercicios, primero saquen datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? La amplitud, 0,8, llevado a metros, ¿verdad? 0,008 metros. La velocidad angular, por favor, es dato del ejercicio, debe estar en radianes sobre segundos y listo, ¿no? ¿Cuál era la ecuación de velocidad que les indiqué en la tabla de resumen? Es la siguiente, ¿verdad? Miren la ecuación de velocidad. La ecuación de velocidad que es menos la velocidad angular, es dato del ejercicio,
por la amplitud, que también es dato del ejercicio, por seno de velocidad angular por tiempo, ¿no? Todos estos datos los tengo en el ejercicio. Aquí me faltó como dato el tiempo, ¿no? Aquí está 3 segundos como tiempo. Léanlo en la parte del enunciado. Aquí faltó añadir tiempo, 3 segundos. Reemplazo estos valores en mi ecuación. Como me dan tiempo, puedo hallar la parte numérica. Si no me dieran tiempo, simplemente lo dejo expresado. ¿Ok? Entonces, reemplazo esos valores en mi ecuación. ¿Ok? Verifiquen luego en sus calculadoras el cálculo, por favor. Ahí está la velocidad. Miren ahí. He hecho el reemplazo de valores. Velocidad angular, dato del ejercicio. Amplitud, aquí está, 0,008. Seno de la velocidad angular multiplicado por el tiempo. Entonces, si yo hago esto, voy a obtener que la velocidad del pistón es de menos 0,65 metros. Quiere decir que si yo lo veo de forma gráfica, como les indiqué en la reunión anterior, está por debajo del eje de equilibrio, ¿no? El tema de la velocidad. Recuerden, por encima del eje del equilibrio, la velocidad va a dar positiva, por debajo, quiere decir que en ese momento la velocidad está por debajo del eje de equilibrio, en el tema del movimiento oscilatorio. ¿Ok? La aceleración, asimismo, la ecuación que está en la tablita de resumen que les voy a compartir. Recuerden, no tengo ángulo de desfase en este caso, por lo tanto simplemente reemplazo los valores que me da el enunciado. Nuevamente hago el reemplazo de dichos valores y voy a obtener que la aceleración es menos 256,57 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Ya les indiqué, ¿no? El signo positivo o negativo que me dé en estas magnitudes simplemente es si está por encima del eje de equilibrio o por debajo, ¿no? Recuerden que oscila entre 1 y menos 1 por ser una función senoidal o cosenoidal, ¿no? Okay. Preguntas, por favor, sobre velocidad de aceleración. En este caso, como si me dan el tiempo, yo hallo un valor numérico, ¿no? Como lo pueden ver aquí. Si no me dieran el tiempo, quedaría simplemente expresado aquí con la variable t. Si me pidieran la expresión de aceleración, ¿no? Como en la tarea. La tarea que ya deben visualizar en la plataforma. ¿Ok? ¿Puedo avanzar? ¿Están trabajando eso de ahí? ¿Puedo avanzar? Recuerden, la parte de ejercicios, ustedes lo trabajan en un cuaderno fijo, por favor. Tomen los apuntes necesarios. Luego, lo único que hacen, le toman foto a lo que están anotando y lo apuntan a su portafolio digital, ¿no? Debe estar ahí el contenido, ya sea en mapa conceptual o utilizando una herramienta como Blogger, la que me indicó Natalie, que les había dado como sugerencia. Genially también es válido, siempre y cuando no haya copy y pega, ¿no? Simplemente que ustedes hagan la edición de su trabajo, no puras imágenes, hago la captura de la imagen de plataforma y listo, no. Mande. Podemos cuando vayamos a hacer eso, podemos recortar solo como el ejercicio y obviamente después pegamos no sé cómo se me va a entender. A ver, mira, si es la tarea... O sea, recorto todo el problema. Ya. Y después inserto la foto de tu cómo del ejercicio. Pero de tu resolución hecha a mano. ¿No? Sí, ella quiere decir que si nosotros podemos recortar la parte donde está la ecuación y las preguntas, el problema en sí, y nosotros adjuntamos lo que nosotros escribimos en nuestro cuaderno. Correcto, sí, eso sí. Por ejemplo, el cuadrito de las ecuaciones, esa sí la puedes copiar la imagen y llevarla, claro, eso sí. Para que no te compliques un poco con todo lo que es las ecuaciones que tienen aquí. Recuerden que igual esto yo les estoy compartiendo en la plataforma, ¿no? Ok, lo que se necesita es que ustedes practiquen. ¿Mande? Pero ¿y si copiamos la mayoría de la clase? ¿No sería mejor que solamente tomemos la foto y ya no la hagamos en organizador gráfico? Que estoy copiando casi todo, o sea, estoy copiando ejercicios y estoy copiando definiciones en el cuaderno. Claro, pero, a ver, lo que es ejercicio, simplemente le pones el tema ejercicio de la clase y la fecha y te vas directamente a la parte de datos y resolución. Ya si tú lo quieres hacer como es digital, ¿verdad? Puedes hacer la captura del enunciado y le agregas tu ejercicio resuelto a mano. Eso sí puedes hacer.
¿Ok? Puedes copiar esta parte del enunciado y lo único que hace es la resolución, ¿no? Si se dan cuenta, este trabajo lo hice yo. El enunciado es del libro de Santillana, la fuente de Santillana, recuerden que estamos trabajando con Santillana, pero yo me tomo el tiempo de hacer el desarrollo paso a paso, ¿no? Utilizando, en este caso, animaciones y transiciones para que se vaya entendiendo el tema. No directamente les muestro una resolución y les explico lo que ya está hecho ahí, ¿no? Les estoy haciendo paso a paso el reemplazo de valores para que ustedes vayan viendo cómo se resuelve. ¿Ok? Voy a continuar con las diapositivas. Mande Cristina, ¿no? No, una pregunta. ¿El portafolio puede ser entregado como PDF? Como PDF. Ajá, como archivo PDF. Si es mapa conceptual, sí es válido un PDF, sí. Si vas a hacer mapa conceptual. Ya, a ver, continúo entonces. Esto es un ejercicio donde les pido velocidad y aceleración. Solamente extraigo datos de mi problema, utilizo las ecuaciones que les compartí en la tabla, ¿verdad? Esta es la ecuación de velocidad, esta es la ecuación de aceleración. Interpreto datos de mi problema, reemplazo los valores como me están dando el tiempo, puedo hallar un valor numérico de ello, ¿no? Y en la tarea les pido que dejen expresada la ecuación, porque no les doy un tiempo. ¿Okay? ¿Puedo avanzar, por favor? Recuerden que esto igual yo se los comparto en la plataforma, ¿no? Deben tomar los apuntes necesarios, no todo lo que estoy exponiendo está en lo que les muestro, entonces eso es lo que ustedes deben ir anotando. Ok, vamos a avanzar, por favor. Asimismo, otro ejercicio de su libro de Santillana, obviamente ustedes no lo tienen en físico, pero el contenido es de ahí, ¿no? Miren lo que dice aquí, un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 4 centímetros y un periodo igual a 1 segundo. Si el movimiento se observa que el resorte está en su máxima elongación positiva, calcular. Velocidad máxima y aceleración máxima, ¿no? Estas dos ecuaciones también se las compartí en una diapositiva anterior, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación de velocidad máxima y cuál es la ecuación de aceleración máxima? Ok, entonces saquemos datos. Dato del ejercicio, la amplitud, 4 centímetros. ¿Qué es lo que pueden hacer adicional ustedes ahí? La conversión, ¿no? Yo ya la hice implícitamente, ustedes pueden agregar en la parte de resolución que vayan trabajando clase a clase, pónganle ahí la parte de la conversión, ¿no? Como hago estos 4 centímetros, lo llevo a metros, pueden agregarlo ahí en su cuaderno y luego van ajuntando las imágenes de los desarrollos a su portafolio. El periodo, la letra T, recuerden, periodo, letra T, 1 segundo, esos son los dos datos que me da el ejercicio. Me van a indicar, mister, pero para mi resolución yo necesito velocidad angular. Tengo la amplitud, sí, pero ¿cómo saco la velocidad angular? Ya les indiqué, ¿no? ¿Cuál es la ecuación que utilizamos para velocidad angular que está relacionada con periodo, ¿no? Esta ecuación es la siguiente, es del movimiento circular, que significa que velocidad angular es igual a 2pi sobre el periodo. Esta ecuación también ya se las compartí, es la que está relacionando movimiento circular con movimiento armónico simple, ¿no? Reemplazo sería 2pi sobre 1 segundo, 2pi sobre 1 segundo, y como ustedes tienen claro, cualquier valor dividido para la unidad, ¿cuánto me queda? Cualquier valor que yo divida para la unidad, ¿cuánto me va a quedar eso? Segundo. Si yo divido cualquier número para la unidad, ¿cuánto me va a quedar eso siempre? Y el mismo número. El mismo número, ¿no? El numerador. Entonces, correcto, el numerador, ¿no? Entonces, la velocidad angular para este ejercicio sería 2pi radianes sobre segundo, ¿no? Esta es la unidad, ¿no? Cuidado. Este es el valor numérico, lo pueden dejar expresado con pi o pueden hallar la parte decimal, ¿no? 2 por 3,14, o lo pueden dejar expresado ahí, pero esta es la unidad de la velocidad angular, ¿no? Radianes sobre segundo, esta es la unidad en el sistema internacional. Ok, ya con eso ya tengo mis datos completos, ¿verdad? Ya tengo velocidad angular y ya tengo amplitud. ¿Qué hago luego? Reemplazo. Entonces, ustedes me van a decir cuánto da la velocidad máxima y me van a decir cuánto da la aceleración máxima, por favor. En base a los datos que ya tengo extraídos de mi problema. ¿Cuánto da la velocidad máxima? Por favor, trabajen en este momento. No esperen que ya mañana la revisión. No tengo nada de ejercicio. En ese rato me pongo recién a escribir. Trabajen clase a clase. Para que no dejen acumular el trabajo. Veo a muchos que no tienen un cuaderno a la mano. Damaris no la veo en pantalla.
pueden agregar ahí la conversión. Aquí hay que hacer la conversión, está implícito ya, yo les he dado el valor. Matías también, necesito que ubiques bien la cámara. Vayan trabajando clase a clase, ejercicios planteados. Recuerden que la siguiente semana les voy a plantear una lección en la plataforma. Eso ya les comparte Mr. Ochoa en la agenda de hoy. Tarea y lección para la próxima semana, ¿no? Damaris, no te visualizo en cámara. Creo que ni me escucha Damaris. O sí me escucha Damaris. Sí, mister, lo que pasa es que estoy con mi hermanita y estoy ya pues atendiéndola. Estoy acá y estoy allá. Ya, pero eso de cierto modo te genera distracción. ¿Ok? ¿Alguien ya tiene los valores de velocidad máxima y aceleración máxima? ¿Alguien los halló? Aquí están los datos. Y aquí están las ecuaciones, ¿verdad? Debo reemplazar. Así me quedaría velocidad máxima. Sería 2pi por 0,04. ¿Cuánto les da esa respuesta, por favor? ¿Algún compañero que me ayude? 0.25. Ok, vamos a verificar lo que indica el compañero. 0.25, recuerden las unidades de la velocidad, es metros sobre segundos. Ok, 2pi por 0,04 me daría 0.25 metros sobre segundos. Ok, otro compañero diferente que esté trabajando, por favor. ¿Cuánto daría la aceleración máxima? Yo reemplazo, me quedaría así. 0.79. Es 2pi al cuadrado. Ajá. Sí. La aceleración máxima. 0,79. 0,79. Porque sale 0,78956. Ajá, por eso lo redondeo. Dejen verificar. ¿Cuánto me indicas? A mí me sale 1.58. A mí me salió 0,79. A mí me salió 1.58. Ya, ok. Bueno, creo que yo estoy mal entonces. Hombres versus mujeres. Ok, verifiquen, por favor. ¿Y eso qué tiene que ver? Disculpa. A ver, tranquilos, por favor. Nada de... Ok, miren, por favor, es 2pi al cuadrado por 0,04. Verificar, ¿no? Verifiquen, por favor, todos ahí si estamos correctos, ¿no? Ok, preguntas ahí hasta el momento. Creo que me falta. Sí, es verdad, ya vi. Ya, ok, entonces necesito que todos verifiquen estos resultados, ¿no? Que no solo se limiten a copiar el ejercicio y listo, ¿no? Trabajen, practiquen con calculadora, aquellos que se les complica este tipo de desarrollos, practiquen, por favor, verifiquen si llegan a las mismas respuestas que están expuestas. Ok, creo que me falta una diapositiva por mostrar, déjenme ver, que sería con un ángulo de desfase, déjenme verificar. El portafolio puede ser entregado con ustedes. No tanto el portafolio, Cristín, ¿no? El portafolio debe ser una carpeta subida al Drive donde tú tengas guardado todos tus trabajos, ¿ok? No necesariamente un archivito PDF, ese es mi portafolio y listo, no. Creen una carpeta, si ya hicieron alguna aplicación digital, lo único que hacen es me dejan el enlace en un documento para yo poder revisar. Y guardan tareas, guardan los videos que han trabajado, maquetas, dependiendo de la asignatura, ¿no? Y luego al final lo que hacen es compartirme el enlace de la carpeta. Entonces cuando yo ingrese, me va a llevar a la carpeta, yo abro la carpeta y debo encontrar todos los archivos. Todos me van a mandar el enlace de un solo archivo, ¿no? Deben mandar el enlace de la carpeta subido en el repositorio. Ok, déjenme ver, creo que me falta una diapositiva más para concluir lo que es la clase del día de hoy. El tema del desfase. Sí, me faltan 2 diapositivas. Bueno, la otra es la participación en clase. Vamos a dejar proyectarla. Ok.
La última es uno donde les doy un desfase, miren. Así mismo ejercicio extraído del libro de Santillana. Aquí ya me dan un valor de desfase, me dan un ángulo de desfase. Entonces dice, si un cuerpo describe un movimiento circular, una velocidad angular de 20 radianes sobre segundos y radio 5 centímetros, si el objeto se encuentra en este punto, miren, ya no está en la posición de equilibrio, sino que está ya en una posición diferente, a pi tercios radianes de la posición de equilibrio, determinar la posición inicial de ese objeto y luego calcular la posición después de 0,3 segundos, ¿no? Aquí ya es un ejercicio con el desfase, por lo tanto saco datos, ¿verdad? La amplitud 5 centímetros, nuevamente hace la conversión, ¿verdad? La velocidad angular me la da en la parte superior, aquí dice velocidad angular 20 pi radianes sobre segundos, ¿ok? Y el ángulo del desfase, ¿no? Así mismo faltaría agregar el tiempo aquí, el ángulo del desfase. Entonces ustedes en su cuaderno le agregan como dato el tiempo, ¿no? Otra vez me olvidé de escribir el tiempo, entonces ustedes lo agregan en la parte de los datos, ¿no? Aquí en datos iría 0,3 segundos. Ok, les compartí para el literal A que esta era la posición, la ecuación que me permite hallar la posición de un objeto dado un ángulo de desfase, ¿no? Como literal A me pide la posición del objeto debido a este ángulo. Me dice que no se encuentra en el equilibrio, sino que se encuentra en el punto P sub 0 que tiene este ángulo de desfase. Pi tercio. Entonces, para hallar la posición, en la diapositiva donde está todo el resumen, les indiqué que la posición la puedo obtener multiplicando la amplitud por el coseno de ese ángulo. Entonces, si yo reemplazo, me va a quedar lo siguiente. 0,05, que es la amplitud, multiplicando por coseno de pi tercios. Pi tercios viene a ser 60 grados. ¿Sí? Pi en ángulo significa 180. Entonces 180 dividido por 3 son 60 grados. Sería 0,05 coseno de 60 grados. Eso es matemática. Creo que sí han de haber visto la relación de radianes con grados sexagesimal. No estoy seguro si vieron esa parte en matemáticas. Pi en grados significa 180 grados, por si acaso. Como me dice pi tercio, sería 180 dividido por 3, sería 60 grados. Entonces pueden poner 0,05 por coseno de 60 o simplemente escribir tal como lo tienen ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la posición del objeto en ese punto? Es 0,0025 metros. Pueden verificarlo. Esa sería la posición donde se encuentra el objeto. No está en la posición de equilibrio. Se encuentra en una posición diferente al equilibrio. Y el literal B, lo que me pide es cuál es la posición del objeto dado un valor de tiempo. Dado un valor de tiempo. Entonces, literal B, recuerden, como tengo un ángulo de desfase a la posición, lo único que hago dentro del argumento de la función coseno, le sumo ese ángulo, por favor, ¿no? Le sumo este valor del ángulo. Nosotros habíamos visto la ecuación hasta aquí, pero debido a que tengo un ángulo de desfase, lo único que hago, le sumo dentro del argumento, nada más. No hay nada complicado en este sentido. Sumo, reemplazo los datos del ejercicio, reemplazo y puedo hallar la posición, ¿no? Por coincidencia, dio el mismo valor por coincidencia, no siempre va a ocurrir eso. ¿Ok? Ahí hay un ejercicio solo de posición con un ángulo de desfase. En el deber, yo les estoy dando una ecuación de posición y les pido que ustedes hallen la ecuación de velocidad y la ecuación de aceleración. Deben ver qué datos tienen para la ecuación. Si no les doy el tiempo, dejan simplemente expresado en función del tiempo. ¿Qué quiere decir dejado expresado en función del tiempo? Que la variable t se mantiene en la ecuación, porque no conozco su valor. Ustedes ya más adelante revisan la tarea y podrán ver lo que les estoy haciendo referencia. ¿Ok? Entonces, preguntas, por favor. Preguntas. Bueno, ¿Se puede retroceder a la anterior diapositiva, por favor? La del ejercicio anterior. Ok. Recuerda que ya mismo les comparto esto en la plataforma, ¿no? Esto va a estar en la plataforma, por si acaso. Siempre les comparto lo que trabajamos en clase en su plataforma.
No olviden ir haciendo el tema del portafolio con tiempo, no dejen que se acumule. Lo que sean los ejercicios en clase, vayan tomando fotos y suban el archivito de la foto a su carpeta y vayan trabajando sus portafolios, ¿no? En informática serían temas conceptuales lo que deben trabajar por el momento. Ya vamos a hacer la parte de los ejercicios para que también hagan las capturas de pantalla. ¿Ok? Para la lección, son ejercicios parecidos a lo que hemos visto el día de hoy. Y lo que iba a hacer hoy era una participación, pero ya creo que el tiempo no va a dar, entonces se los voy a mostrar cómo iría en la lección, ¿ok? Recuerden que esto ya se los comparto en plataforma, así que tranquilos, ya se los comparto. La lección iría algo así, como un tema conceptual. Miren aquí, por favor, un tema conceptual, que era lo que iba a pedirles en este momento. Miren, me dice, una partícula efectúa un movimiento armónico simple cuya ecuación es... Tengo una ecuación de posición, miren, tengo una ecuación de posición donde tengo, ¿qué representa el 0,3? ¿Qué representa el 0,3 en la ecuación? ¿A? La A, ¿no? ¿Y qué era la A? Era... ¿Qué significa la A? Amplitud. Amplitud. Entonces, si me piden en la lección la amplitud, no debo calcular nada, sino simplemente escribir 0,3 metros. El 2, ¿qué significa el 2 aquí en mi ecuación? ¿Qué variable representa el 2? La velocidad angular. W, ¿verdad? La velocidad angular, W, ¿no? Entonces 2 representa la velocidad angular, quiere decir 2 radianes sobre segundos. Entonces yo tengo la velocidad angular. Con la velocidad angular yo puedo hallar ¿qué cosa? Periodo y puedo hallar frecuencia, ¿no? Hay una ecuación que me relaciona ese valor con periodo y frecuencia, ¿no? Y la constante de desfase, ¿cuánto vale la constante de desfase? Pi sextos. ¿Ok? Entonces, cuidado, les pongo un tema así en la lección donde solo es de interpretar, ¿no? Lo único de calcular es periodo y frecuencia, dado que el ejercicio me da la velocidad angular, ¿no? Deben recordar la ecuación que relaciona velocidad angular con periodo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, por favor, no olviden, los que no han cumplido la actividad de EducaPlay sobre movimiento oscilatorio está abierta solo hasta el día de hoy. Hoy la cierro y los que no la cumplan, paso el informe a Mr. Ochoa. Tienen una tarea hasta el 31, me parece que les dejé 3 días para que resuelvan la tarea y suban el enlace. Con esto nos veríamos el día viernes, creo, con la clase de informática y el próximo martes con física. Preguntas me las hacen llegar por interno, por favor. ¿Ok? Listo, cuídense, que tengan una linda tarde. Profe, no me va a decir cómo... Ay, profesor, súper. Profe, no me va a decir cómo eso de cuando yo